Bueno, buenas tardes. Hoy estamos reunidos en esta sesión virtual para llevar adelante la defensa de tesis de María Emilia González Prieto. Es lunes 9 de agosto. Están presentes su director, Diego Zenobi, las integrantes del jurado, Virginia Manzano, Lucila Moreno. En primer lugar, para dar inicio al acto de la defensa, le vamos a dar la palabra a María Emilia y vamos todos a silenciar nuestros micrófonos, así se escucha. Bueno, hola a todos y todas. Primero quería agradecerles a las integrantes del jurado, Virginia, Lucila, también a Josefina y todo el equipo del departamento por haber gestionado la defensa en este contexto tan difícil. Y por supuesto, gracias a mi director Diego por todo su acompañamiento. Y ahora voy a compartir pantalla. Ahí se ve bien, ¿no? Perfecto. Bueno, la investigación que desarrollo en esta tesis trata sobre el proceso de reurbanización de la Villa 20, una política pública que comenzó a implementarse en el año 2016 y continúa actualmente. Y el objetivo principal que me propuse en esta investigación fue comprender las relaciones cotidianas entre los militantes, vecinos, agentes estatales y profesionales en el marco de este proceso. Particularmente me interesaba conocer las formas de organización de un frente político llamado Mesa Activa por la Reurbanización de la Villa 20, que está integrado por diferentes organizaciones políticas y vecinos del barrio. También quería comprender los distintos sentidos que adquiere la categoría participación para los diferentes actores, sobre todo porque desde el Instituto de Vivienda de la ciudad, que es el organismo encargado de ejecutar este proyecto, se desarrollaron una serie de dispositivos para garantizar la participación de los vecinos en el proyecto de reurbanización. Y también quería analizar cómo se ponen en juego los saberes profesionales, ya que las organizaciones políticas reciben el acompañamiento de arquitectos e ingenieros que forman parte de cátedras libres de la Universidad de Buenos Aires. Quería contarles brevemente cómo había sido el recorrido que hice hasta llegar al tema de investigación y cómo fui definiendo el problema que me interesaba abordar. Mi interés por este proceso de reurbanización surge a raíz de mi militancia en la Villa 20, porque durante varios años milité en una organización política que forma parte de la Mesa Activa, y mientras en el transcurso de mi carrera me fui interesando por las temáticas del campo de la antropología política y jurídica. Entonces decidí cursar el seminario optativo que dictó Diego, llamado Activismos, Conflictos y Victimizaciones Contemporáneas. Y fue en el marco de este seminario que tuve mi primera experiencia de trabajo de campo. Para la monografía final del seminario decidí hacer un trabajo sobre los dispositivos de acceso a la justicia en la Villa 20, ya que estaba muy interesada por todas las políticas públicas dirigidas a las villas. Y en el marco de este trabajo empezaron a llamar mi atención todas las disputas que se estaban dando en torno a la reurbanización. Principalmente me interesaba conocer cómo se organizaba la mesa activa y me llamaba la atención la forma en la que los vecinos del barrio habían logrado incidir en la toma de decisiones acerca de la reurbanización. Entonces, luego cuando cursé la materia metodología y tuve que realizar un trabajo de campo exploratorio, decidí enfocarme en la reurbanización y estudiar las formas de organización de la mesa activa. Y al año siguiente cursé el seminario anual de tesis, tuve que definir el problema que iba a abordar en la tesis de licenciatura y entonces incorporé nuevas lecturas sobre
el estudio antropológico de los procesos políticos y también repensé mis objetivos de investigación a partir del trabajo de campo que había realizado. Y entonces reformulé el problema y recuperando algunas reflexiones antropológicas sobre los procesos de hegemonía, decidí no poner el foco solo en el actor colectivo, el frente político, mesa activa, sino empezar a considerar esa amplia trama de relaciones en las cuales ese proceso de organización política tiene lugar, teniendo en cuenta los vínculos entre diferentes actores, tanto vecinos como militantes, agentes estatales y los profesionales. Y ahí recuperé una inquietud teórica que teníamos en el seminario que dictó Diego acerca de la intervención de los saberes expertos sobre los procesos políticos. Y por eso también decidí investigar cómo eran las intervenciones de estos arquitectos e ingenieros que acompañaban a las organizaciones. Y a partir de eso, entonces, definí 3 ejes de análisis que se corresponden con los 3 capítulos que componen la tesis. En el primero, hago una reconstrucción histórica de los procesos más amplios en los que se enmarca este proceso de reurbanización. Me interesaba conocer las formas de intervención estatal sobre las villas de la ciudad y sobre la Villa 20 en particular, en relación a cómo se fueron organizando sus habitantes a lo largo del tiempo. Y de esta forma podía caracterizar el proceso de reurbanización que comenzó en el año 2016, teniendo en cuenta estos antecedentes históricos y las particularidades del contexto en el que había comenzado esa política. Y recuperando estas reflexiones acerca de las relaciones de hegemonía, traté de mostrar cómo desde el Estado se condicionaban las formas en que los vecinos se movilizaban, pero a la vez las organizaciones escapaban un poco de esos límites impuestos, desarrollaban algunas estrategias más creativas y lograban incidir en el enfoque que adoptaban las políticas públicas dirigidas a las villas. Y desde esta mirada distinguí varios periodos históricos. El primero, desde 1955 a 2005, en el que el eje de las disputas giraba en torno a una dicotomía: radicación o erradicación de los habitantes de las villas. Y luego considero que a partir del año 2005 se abre un nuevo escenario, en la Villa 20 en particular, porque se sanciona la ley 1770 de urbanización, en el marco de una lucha que estaban dando los vecinos contra la instalación de un polo farmacéutico en esa zona. Sin embargo, la ley después no se cumplió y entonces se desencadenaron una serie de tomas de tierras entre el año 2005 y 2014. Y analizo un poco cómo se dio ese proceso, cómo fueron las formas de acción colectiva en este nuevo contexto y cómo fue la relación que se fue entablando con el gobierno de la ciudad. Y así finalmente reconstruyo cómo inicia el proyecto de reurbanización en el año 2016 y destaco principalmente la centralidad que tiene la categoría de participación para todos los actores involucrados. Y ya en el capítulo 2 me enfoco en las formas de organización de los vecinos, principalmente en la mesa activa por la reurbanización de la Villa 20, un frente político que surge en el año 2015 y nuclea a diferentes organizaciones y vecinos. Me interesaba explicar cómo había surgido este frente, en qué contexto, cuáles fueron las primeras acciones políticas y también cómo era la relación con el gobierno de la ciudad y cuáles eran las disputas en ese momento en torno a las diferentes formas de reurbanizar. Luego también analizo cómo los militantes y vecinos describen su forma de involucrarse en la política y qué construcciones de sentido sobre la política se ponen en juego, y también cómo construyen sus demandas cotidianamente y cómo son las relaciones entre los vecinos y militantes de la mesa activa, cuáles son las cuestiones que los unen, en qué cosas están de acuerdo, en cuáles hay desacuerdos, y también cómo son las relaciones con los otros frentes políticos, ya que además de la mesa activa,
hay otro frente que se llama Equipo de Unidad Territorial y otro que se llama Unidad Vecinal. Entonces quería mostrar cómo la mesa activa iba construyendo una imagen de unidad en diferentes instancias, no solo en los dispositivos de participación institucionales, sino también por fuera de ellos en situaciones tal vez menos visibles o más informales, como llamadas por teléfono, reuniones más chicas. Y finalmente, analizo cómo son las relaciones de los vecinos y militantes con los agentes estatales, considerando las ideas que hay acerca del Estado. Ya en el último capítulo me enfoco en la intervención de los arquitectos e ingenieros que acompañan a las organizaciones. Para esto me resultó muy útil el concepto de expertise, que Morresi y Bomaro lo definen como una forma particular de intervenir en los procesos políticos a partir de la utilización de dispositivos técnicos. Entonces, desde esta mirada, me interesaba comprender las trayectorias de estos arquitectos e ingenieros y muestro cómo van construyendo una forma particular de ejercer la profesión en el marco de las cátedras libres que tienen en la UBA. También describo cómo es ese acompañamiento que le brindan a las organizaciones, cómo es la relación con los vecinos y militantes y cómo se ponen en juego esos saberes profesionales, de qué manera las organizaciones se apropian de esos saberes y de esta forma construyen y legitiman sus demandas frente a los organismos estatales. También poniendo en diálogo estos saberes técnicos con otros conocimientos que los vecinos y militantes tienen por vivir allí, en el barrio. Bueno, y en cuanto a la metodología de investigación, combiné diferentes estrategias. Por un lado, realicé entrevistas a los integrantes de la mesa activa, a los profesionales, también a algunos trabajadores del Instituto de Vivienda de la ciudad. Pude observar algunos espacios de interacción entre los militantes, vecinos y también estos espacios institucionales, dispositivos de participación, como los talleres que se hacían con cada una de las manzanas del barrio y las reuniones de la mesa técnica, donde participan algunos dirigentes políticos, agentes estatales y profesionales. También incluía el relevamiento de fuentes secundarias, por ejemplo, toda la normativa sobre la reurbanización, documentos producidos por el Instituto de Vivienda de la ciudad, videos, notas periodísticas y perfiles de redes sociales de las organizaciones de la Villa 20 y de los profesionales también. Hay una cuestión muy importante sobre la cual tuve que reflexionar de forma metodológica mientras iba realizando la tesis, que es mi experiencia como militante en el barrio, que condiciona mi perspectiva sobre el tema de investigación y sobre mis interlocutores también. Creo que por un lado, toda esta trayectoria me permitió comprender mejor algunas particularidades de las relaciones locales del barrio. También creo que tenía algunos supuestos normativos, ideológicos que venían de esta experiencia y que tuve que registrar y problematizar atentamente, no negarlos, hacerlos parte de la investigación y también permitirme desestabilizar algunas de las certezas que yo tenía previamente para permitirme comprender la complejidad de este proceso político. Y además la militancia fue importante también para el acceso al campo, porque por un lado me permitió conversar con determinadas personas, acceder a ciertos espacios, pero por el otro me dificultó hacerlo con algunas personas y poder observar otras reuniones, por ejemplo. Creo que hubiera sido muy distinto si yo enfocaba mis intereses de investigación en las formas de organización de los otros frentes políticos, que muchas veces estaban en conflicto con la mesa activa, que era el frente donde participaba la organización en la cual yo militaba. Y creo que es necesario mencionar también que una gran parte del trabajo de campo lo hice en el contexto de la pandemia, lo cual implicó muchos desafíos metodológicos y
impidió realizar el trabajo como lo había previsto, que era de forma presencial, entonces tuve que reinventar esas técnicas de investigación y hacer entrevistas por videollamada, tener conversaciones por WhatsApp, conversaciones por teléfono. También pude presenciar algunos conversatorios virtuales que transmitieron las organizaciones por redes sociales. Y creo que de haber podido realizar el trabajo de forma presencial, seguramente la investigación hubiera sido otra. Y eso también me motiva para continuar investigando y quizás poder hacer un trabajo similar, orientado a los mismos objetivos, pero de forma presencial. Y como decía previamente, hubo una serie de supuestos con los que empecé la investigación que pude ir desarmando a lo largo de la tesis. Uno es en torno a la sanción de la ley de reurbanización del año 2016, que en un principio se me presentaba como el resultado de la voluntad política del gobierno de turno. Y de hecho una pregunta que tenía al comienzo era ¿por qué el gobierno de la ciudad había decidido reurbanizar el barrio en ese momento? Y luego, en el curso de trabajo de campo, me fui dando cuenta de que esa ley había sido producida conjuntamente entre distintos actores, no solo agentes estatales, sino también militantes, vecinos, y que la ley era una culminación de una serie de instancias previas de discusión, de negociación, intercambios cotidianos, muchas veces informales entre distintas personas. Y que en el mismo proceso de discusión de la ley ya había iniciado este proceso político que a mí me interesaba abordar. Y otro de los supuestos con los que empecé la investigación es sobre las relaciones entre los militantes y los agentes estatales, que al principio lo veía como una relación de confrontación. Por el otro, los agentes estatales, que parecía que era como de intereses del gobierno y político del gobierno mesa activa, pero después en el trabajo de campo este cuestionamiento a la idea del Estado como una unidad coherente, distintas perspectivas y en muchos casos de pensar las formas militantes y por lo tanto las relaciones no eran siempre de confrontación, sino también muchas veces de cooperación, de afinidad, incluso también relaciones afectivas. A raíz del tiempo en esa conjunto de una política pública. Estos, esos en este proceso muy valorados académico, esto me podía llevar a pensar que eran los únicos saberes importantes que proveían el lenguaje, demandas ante los organismos estatales. Y sin embargo, para los profesionales incluso y también para los agentes estatales, eran importantes otros conocimientos que tenían los vecinos y militantes del barrio, conocimientos particulares que provenían de la experiencia de vivir ahí. Y también tuve que problematizar esta distinción entre profesionales y militantes, porque en verdad muchos militantes también son profesionales, también estaban realizando cosas, y muchos profesionales también son militantes. Y eso se va combinando de formas
de discutir política, cada uno se posiciona desde un lugar distinto. Algunos lo hacen desde su rol como profesionales y otros lo hacen desde su lugar como vecinos del barrio que se está reurbanizando. Finalmente, quería compartir algunas abiertas y que espero poder profundizar más adelante. En torno a la categoría de participación se van construyendo relaciones y se disputan los sentidos sobre las formas en las que deben intervenir los agentes estatales y también los vecinos y militantes. Y por eso abordé la participación como una categoría nativa, una categoría local, construida socialmente, en disputa, que es movilizada por distintas personas en distintos contextos y que va adquiriendo distintos significados. Por ejemplo, para los vecinos y militantes era una categoría muy importante para la lucha política, para poder exigir que se los tenga en cuenta en la toma de decisiones. Sin embargo, no tenía un sentido unívoco. Militante, tomando las palabras de las personas que me contaban cómo era su participación. Y por un lado, los vecinos participaban en las instancias en las que se discutían cuestiones que los podían afectar a nivel personal, por ejemplo, en relación a la situación de su vivienda. Y los militantes desarrollaban otro nivel de compromiso y participaban en problemáticas colectivas del barrio, teniendo en cuenta la situación de todos los vecinos. Esto se explicaba de distintas formas. En muchos casos se dice que los vecinos no cuentan con el tiempo necesario para involucrarse mucho más, pero los militantes esperan que en definitiva todos se involucren con el mismo nivel de compromiso. En otros casos algunos entienden que no todos van a poder participar igual y creen que también hay una desilusión con respecto a la política. Se ponen en juego distintas ideas acerca de la política y de formas de hacer política también. Otra de las conclusiones a las que llego en la tesis es que a lo largo del proceso de reurbanización se van configurando distintas identidades políticas desde las cuales las personas se posicionan para poder intervenir en una política pública, ya que algunos participan desde su lugar como agentes estatales, otros como vecinos, otros como profesionales. Y en el curso de este proceso, los profesionales van construyendo una forma particular de ejercer la profesión, comprometida con las necesidades populares. Y los agentes estatales, por otro lado, desarrollan un proceso particular de gestión situado, local, y los vecinos y militantes a su vez ponen en práctica diversas formas de involucrarse. Hay una cuestión que la analizo a lo largo de toda la tesis y que es muy estudiada en la antropología política, que es la relación entre el Estado y la sociedad. Y entonces, recuperando estas reflexiones conceptuales, me propuse mostrar cómo las fronteras entre el Estado y la sociedad se van definiendo y redefiniendo en este proceso de discusión sobre la reurbanización, porque continuamente se discuten cuáles son los límites de la responsabilidad estatal, cuáles son los compromisos que los vecinos y militantes asumen con las problemáticas de su barrio, y también esas fronteras se van desdibujando en tanto los agentes estatales y vecinos se vinculan, en tanto personas entablan relaciones interpersonales, afectivas y cotidianas. Y es a través de estas relaciones cotidianas que van discutiendo los límites de la reurbanización, sus alcances, los sentidos que tiene la participación, cómo debe ser, y también van poniendo en diálogo estos distintos tipos de saberes profesionales y de la experiencia y de la militancia. Y ahora sí, para terminar, quería mencionar algunas cuestiones pendientes que me quedaron para investigar en un futuro. Principalmente me gustaría profundizar el trabajo de campo,
en lo posible de forma presencial, pudiendo observar otros espacios cotidianos que fue muy difícil poder ver en el marco de la pandemia. También poder conversar con otros actores más militantes, agentes estatales, vecinos. Y también incluir la experiencia de otros profesionales, además de ingenieros y arquitectos, también intervienen profesionales del derecho que quedaron fuera del recorte que hice para la tesis, pero que me gustaría poder trabajarlo en un futuro, ya que los abogados y abogadas tienen una presencia muy fuerte en el barrio y han tenido una gran importancia en relación a diferentes demandas. Y de esta forma podría profundizar estas reflexiones conceptuales acerca de los saberes expertos. También me gustaría incorporar las perspectivas de los vecinos que no militan en alguna organización política partidaria, pero que igual intervienen en los dispositivos de participación de la reurbanización, que fue complicado poder incluir más voces y más perspectivas, sobre todo por el contexto en el que hice la investigación y también por una cuestión de acceso al campo. Resultó mucho más fácil en una primera instancia acceder a los espacios de los militantes, pero me gustaría incorporar también esta dimensión. Y por último, conocer la relación entre el proceso que se está dando en la Villa 20 con los procesos de reurbanización similares que están teniendo lugar en otras villas. De hecho, me pasaba mucho conversando con la gente que se hace una comparación entre cómo fue la participación en la Villa 20 y cómo llegó a ser en otros barrios. Y también me gustaría conocer las relaciones que tienen las organizaciones de la Villa 20 con organizaciones de otros barrios que en algún momento hicieron un congreso de distintas villas y después no sé muy bien cómo continuó eso y quedó un poco fuera de, digamos, de los objetivos que me había planteado en la tesis, pero me gustaría poder investigarlo en un futuro. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos y todas por escucharme. Bueno, una vez finalizada la presentación de la tesista, entonces le damos la palabra a las integrantes del jurado. No sé cuál de las dos va a empezar. No habíamos coordinado eso, no sé cómo querés, Lucila. Pero, empiezo yo. ¿Empezás vos? Sí. Buenísimo. Bueno, en primer lugar, María Emilia, muchas felicitaciones, porque la tesis es muy linda, la leí con muchísimo placer y además aprendí un montón. También a Diego, porque se nota todo el trabajo que hay detrás de la tesis. Y quería rescatar también algo que mencionaste que tiene que ver con justamente haber realizado parte del trabajo de campo durante la pandemia, que me parece un desafío extra, obviamente, para lo que implica ya un trabajo de investigación de esta envergadura, digamos, y eso me parece que trae una serie de reflexiones también en la tesis que son interesantes, ¿no? A los espacios y las formas en que se están todas esas relaciones, además de esas relaciones con los militantes que vos te habías hablado. Bueno, solamente voy a hacer algunos comentarios sobre dos cuestiones que me parecieron como muy interesantes de la tesis. En primer lugar, me parece que un gran acierto y un trabajo pendiente en el ámbito académico de investigación, el estudio de la circulación y de la puesta en juego de estos saberes expertos en los procesos de urbanización, pero no solamente con el proceso de lucha que generalmente hablan los habitantes de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene sus particularidades, por lo menos para quienes estudiamos más el conurbano. Aparecen muchas particularidades que tienen que ver con los procesos de la Ciudad de Buenos Aires, que son muy interesantes para analizar, y un poco por esto que vos reflexionás también en la tesis, ¿no? De que como académicos o investigadores, también formamos parte de ese campo de construcción, de expertise, tiene sus dificultades. Entonces me parece que es un tema poco explorado, por lo menos en los psicólogos, entre comillas, del peso que, y de las particularidades que asumen estos integrantes
profesionales que también producen conocimiento y están en diálogo constante, obviamente, con el ámbito académico también. Seguramente en eso, vos conocés mejor que yo, las relaciones también que se tejen, no solamente con los habitantes, sino también con otras redes donde también circulan conocimientos y reflexiones. Por otro lado, como una cuestión también que me parece súper interesante de la tesis, es cómo trabajar la categoría de participación durante toda el análisis, digamos. Justamente recuperando la categoría de participación como una categoría técnica que se todos los 90, a partir de ciertas políticas y como un criterio técnico, ¿no? Sino también cómo lograr, o sea, a partir del análisis de la participación como una categoría nativa, como una categoría local, la reflexionas en diferentes planos, ¿no? Que te permite correrte de esa dicotomía entre si los dispositivos de participación son una forma de legitimación de los proyectos estatales de organización, o si permiten el logro de cierta autonomía de las organizaciones. Trabajar con todo el trabajo de reflexión, ahora quiero mencionar unas cosas en relación a esa categoría, me parece muy interesante, muy productiva para abrir nuevos debates. En primer lugar, de cómo la participación es una herramienta de lucha o es una bandera de lucha, y a la vez cómo se va configurando esos dispositivos de participación, ¿no? O sea, cómo la relación entre el Estado y la sociedad también se va definiendo y redefiniendo en estas relaciones de poder, pero también en estas luchas por abrir espacios de participación, que después se institucionalizan o no, en algunos casos, pero que son producto de esos procesos de organización y de lucha también de los vecinos. Y como vos bien mostrás, o sea, la ley es producida en el marco de esos procesos políticos de lucha. Pero a la vez también la participación aparece como una categoría nativa, como vos bien decías, para donde se ponen en circulación y en disputa sentidos sobre la política, sobre la organización, sobre los objetivos de esa organización, las formas de involucramiento político. Y también me pareció interesante como ese recorrido de poder analizar cómo a través de esta categoría, ¿no?, se discutan también estas diferentes formas de involucramiento, qué implica participar, cómo, de qué manera, cuáles son estas valoraciones sobre la participación. Y después hacia el final, cuando analizás la configuración de estas alianzas políticas con los expertos, digamos, ¿no?, también aparece muy central la cuestión de cómo ven estos arquitectos o estos ingenieros la participación, que también es central para ellos, en cómo se define el trabajo político que realizan y el trabajo profesional junto a los habitantes de los barrios. Me llamó mucho la atención, o sea, aparece como un dispositivo técnico, como un dispositivo metodológico para ese abordaje que le llaman el abordaje participativo, ¿no?, el diseño participativo. Entonces me pareció muy interesante cómo conciben la relación entre los saberes, y ahí la participación vuelve a cobrar centralidad también, se ponen en juego otros sentidos que tienen que ver con la valoración de los saberes de los habitantes, que tienen que ver con cómo formarse junto al pueblo, ¿no?, como dicen ellos, en ese sentido. Entonces también la participación ahí tiene otro lugar, que tiene un lugar central en la producción de conocimiento para estos expertos, y en cómo circulan esos saberes después también en la formación académica y en la docencia. Imagino ahí que tienen muchas preguntas, pero me pareció muy interesante la forma en que estuve trabajando con esta categoría y todo lo que permite analizar y reflexionar en cómo se dan estos procesos de organización y de las relaciones entre agentes estatales,
los vecinos, los militantes y los profesionales, que son categorías, como vos bien decís, que se cobran vida contextualmente, ¿no? Porque existen profesionales que también trabajan en el IBC, otros que forman parte de organizaciones partidarias, otros que se posicionan por fuera de las organizaciones partidarias, y ahí de nuevo la participación cobra nuevos sentidos en función de cómo se está entendiendo qué implica el involucramiento político o qué implica también la circulación de los trabajadores y cómo se producen. Bueno, todo este trabajo me pareció muy, muy interesante, y ahí me surgían algunas preguntas en relación también a estos pendientes, estos intereses de seguir explorando con este campo de constitución de perfil y de estos profesionales, que me preguntaba, vos reconstruís muy bien cómo surgen las cátedras libres, en qué contexto, cómo se acercan a partir de la toma en Papa Francisco en 2014, qué tipo de alianzas se construyen. Y me preguntaba qué era de esos profesionales antes del 2001, ¿no? Que es cuando vos empezás a preguntar sobre la formación de estas cátedras. ¿Qué espacios circulaban? ¿Con quiénes se formaron? ¿Qué vinculación o no tenían con otras experiencias y trayectorias también de profesionales que en los 70 habían intervenido en otros procesos de organización política y de otros procesos urbanos, incluso en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué diferencias o semejanzas también o qué nuevos sentidos cobra la participación en este contexto en relación a cultura central en los 70, que bueno, algo que dijimos en otras circunstancias? Entonces, bueno, obviamente me preguntaba también por qué AFIC o los abogados, con la centralidad que ha tenido también en el estudio, que el periodismo judicial había quedado por fuera, vos bien lo explicaste, pero bueno, me parece que ahí aparecen como algunos interrogantes interesantes para seguir analizando estas trayectorias que son tan ricas y que configuran también, forman parte central de cómo se configuran las luchas y las disputas en torno a la urbanización en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esta cuestión me parecía súper interesante y esta cuestión de que vos lo señalás también, y me parece muy interesante para seguir profundizando, de cómo se constituye este saber experto sobre la participación. Uno puede ser especialista en formas participativas, digamos, ¿no? Y que eso a la vez legitima el trabajo profesional de arquitectos e ingenieros con otras redes académicas internacionales, y hay todo un desarrollo específico sobre esta cuestión, que me parece muy interesante para seguir explorando, ¿no? Estas redes también. Bueno, tampoco me quiero extender mucho, pero otra cosa que me pareció muy interesante del capítulo 3 es cómo todas estas categorías como urbanización, infraestructura, vos traes escenas muy lindas de cómo esas categorías no son autoevidentes, no son un reflejo de la realidad, ¿no? Sino justamente que son categorías centrales que están en disputa, y que no son un saber técnico en ese sentido, sino que tienen que ver con la construcción de esa realidad y de esas representaciones, y cuáles son los objetivos y cómo se van configurando a partir de esas disputas, sobre estas categorías también, se va configurando qué es la urbanización, cuáles son los diferentes objetivos, cuáles son los diferentes imaginarios, imaginaciones, proyectos de vida incluso que tienen los diferentes actores en torno a estas categorías. Bueno, eso y otra cosa también que me resultó sumamente interesante es en el primer capítulo, cuando reconstruís históricamente el proceso de lucha que desde los 70 o antes fueron desarrollando los vecinos y vecinas de la Villa 20, cómo se ponen en juego estos diferentes lenguajes políticos, ¿no? El lenguaje
cómo empieza a cobrar centralidad en el activismo judicial y esta forma de hacer política tan característica de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la judicialización de los procesos políticos, pero a la vez también cómo en realidad estas judicializaciones son resultado de procesos de organización colectiva, de tomas de tierra, de otros lenguajes y de otras formas de construcción de los procesos de lucha, ¿no? Que a veces para quienes estamos estudiando en el conurbano, a mí por lo menos muchas veces se me aparecen como ciertas características o definiciones que son un tanto reduccionistas para poder entender esas diferencias entre Ciudad de Buenos Aires y a veces algunos procesos que estudiamos en el Gran Buenos Aires, y que vos mostrás muy bien cómo en realidad esas leyes son producidas, como decía, ¿no? En el marco de estos procesos de demanda y de organización colectiva, y de estas alianzas que se van tejiendo en el marco de las tomas, de los proyectos de urbanización que se van desarrollando, se van construyendo alianzas que permiten esta circulación de saberes que se tornan centrales para poder ser reconocidos ante el Estado. Y eso me pareció también como muy interesante de reconstruir, ¿no? Cómo fueron esos procesos también en torno a la incidencia de los expertos y obviamente lo que vos mencionabas recién, porque muchos trabajos que tienen a comparar los procesos desde la Villa 20 con la Villa 31, o ahora Estrada, o quizás Rodrigo, que son las cuatro emblemáticas en este momento, porque estamos hablando adelante los procesos de urbanización. Y ahí me preguntaba, ¿no? Muchas de las organizaciones que conforman los frentes, como las de la mesa activa, también sus compañeros militantes conforman frentes en Estrada, en la Villa 31. Entonces me preguntaba por la circulación de esos saberes entre los militantes, que deben tener instancias obviamente de diálogo, de discusión y de cómo se van también definiendo, ¿no? las estrategias creativas en cada uno de los contextos, porque también los organismos con los que están dialogando son diferentes, porque no es lo mismo el IDC como en el caso de la 31, la CESI, que es la Secretaría de Organización, que también configura particularidades y si bien me imagino que habrá militantes que están en frentes en diferentes villas de la ciudad, no son, incluso los interlocutores o los mismos, ¿no? Entonces ahí también me parece interesante esto que vos traías, bueno, de la circulación de los militantes por estos diferentes espacios. Creo que ahí en torno a los saberes también aparece algo interesante para seguir explorando. Bueno, Nico acá tenía algunas preguntitas, principalmente sobre la mesa activa. Quería saber si vos habías participado. No me había quedado claro en la lectura si habías podido participar de algunas instancias de la mesa técnica, que es la mesa que entiendo que se configura como esa jerarquización de los dispositivos de participación, como la mesa central, donde se toman algunas decisiones que, bueno, que se trabajan previamente, pero que entiendo que es un espacio en el que seguramente pudiste participar, y ahí te quería preguntar sobre la relación con los otros frentes, como el frente, que no me acuerdo del nombre, de la territorial, que se llama, que es el frente del capitalismo, digamos, cómo son esas relaciones con la mesa técnica, cómo se daban esas discusiones, donde se ponían en tensión algunas de las operatorias o definiciones sobre la organización. Y también si habías podido participar de algunas de las reuniones que estos expertos tienen con los integrantes de las organizaciones. O si eso era el espacio un poco vedado, digamos, cuando vos contás, ¿no?, sobre las posibilidades y los límites durante la investigación, cuando te habías podido registrar cómo eran esos encuentros, o si habías podido participar de esos talleres de veeduría que hacen para poner en circulación los saberes de ingeniería y demás cuestiones. Bueno, eso por ahora. Si les parece, Emilia, hago mis comentarios también, así vos respondés lo que quieras, o a los comentarios o las sugerencias.
Bueno, en primer lugar, también agradecerles la invitación a poder leer la tesis de Mía. La verdad que, como coincido con Lucila, fue muy disfrutable leer la tesis, leer el trabajo plasmado en la tesis, la manera en que construiste el objeto de estudio, cómo vas articulando y dando cuenta en la tesis de tu recorrido por el campo, un recorrido que empieza mucho tiempo antes, en calidad de militante en la Villa 20, pero en intersección con las lecturas que vas haciendo de distintos autores dentro del campo de los estudios de sociología urbana y antropología política, y lo que me gustó mucho es cómo vas recuperando a lo largo de una tesis de licenciatura, que es súper importante eso, el trayecto formativo, que fuiste recuperando en cada uno de los seminarios que fuiste cursando, qué claves te fueron dando para elaborar tu tesis, para poder seleccionar, para poder ir definiendo tu objeto de estudio, construyéndolo y a la vez construyendo también un argumento, ¿no? Que es lo que está plasmado en la tesis. Así que bueno, todo ese recorrido, cómo vas combinando el campo con la bibliografía, con la reflexividad metodológica y sobre todo la recuperación de tu trayecto en las materias de grado, me parece súper interesante. También destaco lo que plantea Lucila, ¿no? Que en esta construcción que haces del objeto, que no es en sí mismo estudiar la implementación de una política de reurbanización, sino la trama de relaciones que la hacen posible en sus tres dimensiones, que son las que vas a trabajar más, ¿no? La historicidad, cómo hay una historicidad, una temporalidad que desborda la decisión gubernamental de poner en práctica esta política en el 2015 y 2016. Por otro lado, las formas que hay de demandar y de organizarse a lo largo del tiempo. Y la tercera dimensión, que como plantea Lucila, es una de las más originales, es poder constituir tu objeto de estudio con esta dimensión que tiene que ver con los saberes expertos, con este tipo de intervenciones, que por lo general quedan a veces descritas, pero no analizadas, ¿no? Cuando se plantea, bueno, en este proyecto de urbanización o reurbanización participaron profesionales de la arquitectura, el derecho, la asociación así, pero no se analizan o no se problematizan, así que ese es un acierto y es algo sumamente original de los estudios del campo urbano, ¿no? Últimamente, que si bien fueron dando cuenta de la judicialización de las demandas en las villas de la ciudad, y ahí se ha comenzado a problematizar, esta acción en terreno y cómo se van relacionando en un contexto donde no está en juego una relocalización forzosa ni nada, me parece muy interesante, ¿no? Porque habla también de otra temporalidad de relación, de otros modos que tienen los ingenieros y arquitectos de aproximarse a ese proceso. Eh, Algo que también planteó Lucila, recupero mucho de tu trabajo, ¿no? Cómo la pandemia te generó elaborar otro marco de soluciones, ¿no? Y no de obstáculos para poder desarrollar la tesis y la producción de datos y la producción de conocimiento, bueno, cómo pudiste recurrir a las redes, a otro tipo este, de conversaciones, bajo otros formatos, bajo otras plataformas. Una pregunta que te dejaría aquí es si pensás que era posible realizar eso sin haber tenido un vínculo previo, ¿no? Ya de conocimiento con los militantes, eso como para avanzarnos, no solo en tu tesis, sino en la reflexión metodológica como antropólogas y antropólogos en este contexto tan mixto y cambiante. Hay una frase súper linda con la que vos cerrás la tesis, que decís que la tesis es el punto de partida de un recorrido más largo, ¿no? Yo coincido plenamente que lo consideres así como el punto de partida hacia un proceso sumamente lindo, interesante, de conocimiento, de investigación, ¿no? Entonces, como cerrás con esa frase, y tomándome de esa frase es que te voy a hacer algunos comentarios o preguntas, no porque tendría que estar eso resuelto en una tesis de licenciatura. Título 1, donde vos
con un tono súper atinado y con una decisión metodológica que tiene que ver con y epistemológica, con el enfoque teórico y conceptual que vas a llevar adelante a lo largo de la tesis, abrís hacia un tiempo más largo, a una temporalidad más larga, a través de este cruce entre intervención estatal y formas de acción colectiva, o formas de acción política en torno a las políticas dirigidas hacia las villas, ¿no? Bajo este dilema de radicación y erradicación, etcétera, y vas recorriendo distintos momentos. Una temporalidad más larga para focalizarte al final en los cambios en la ciudad de Buenos Aires a partir de los 2000, ¿no? Hay dos apartados menores para revisar un poquito nada más, dos afirmaciones que en realidad no son, una no es tuya, vos la estás tomando de otro autor, pero ahí hay una polémica cuando plantea una de las autoras que citas que el crecimiento de la población urbana en la década del 50 superó al de la capacidad de absorción en la industria, ¿no? Entonces las personas quedan al margen del mercado laboral y al margen del mercado inmobiliario formal. Ahí hay toda una discusión. En realidad quedan al margen del mercado inmobiliario formal, pero no del mercado formal de trabajo. Entonces, esa es una tesis que está en discusión. Por ejemplo, Manuel Castel sostiene que para América Latina, por la situación de dependencia o la urbanización pendiente, muchos de los pobladores chilenos o argentinos eran trabajadores de fábrica, pero lo que hay es un déficit habitacional, un déficit de la ciudad para poder absorber a esa población, no del mercado de trabajo. Incluso ahora hay investigaciones de historiadores que muestran a través de los primeros censos que se hacen en las villas las ocupaciones de los habitantes de las villas. Esto es importante porque lo que sí después se discute es cómo a partir de la década del 70, del 80, sí la informalidad como una condición de vida y como una condición de trabajo empieza a ser parte de la vida de las villas y los barrios populares, pero no en la década del 50 donde está afirmando Mercedes Virgilio. O al menos hay una polémica, hay que ver qué datos trae Mercedes, ¿no? Entonces como para mirar un poquito ahí si vas a publicar alguna de las partes de ese capítulo, etcétera. Y el otro punto, en esa parte más histórica, es, hay una idea súper interesante que vos manejás, que es la porosidad del Estado y la sociedad, ¿no? Y a la vez, cómo el gobierno se compone de una heterogeneidad de actores y organismos. Y esa idea, con esa idea vos interpretás un momento de las políticas de vivienda, de las luchas por las políticas en torno a las villas, que es la del gobierno de Cámpora. Y ahí yo no sé si es tan aplicable este marco teórico, porque en el gobierno de Cámpora, acá estamos presuponiendo un Estado que tiene ciertas reglas de funcionamiento, ¿no? Donde los actores pueden ser diversos, luchan por distintas posiciones institucionales, pero en ese momento de Cámpora hay una configuración totalmente diferente de Estado, donde están luchando, sobre todo en el Ministerio de Acción Social, fuerzas más irregulares con la disposición de la fuerza, la AAA, ¿no? Con López Rega, que manejaba ese ministerio y las políticas de vivienda hacia las villas, y por otro lado Montoneros. Entonces por ahí yo ahí no lo veía tanto como una lucha institucional, sino como una lucha en un campo de relación de fuerzas, de disposición de fuerzas paralelas en algún momento, y que tiene que ver más con la heterogeneidad de cómo estaba compuesto el movimiento político, ¿no? No sé si el marco de interpretación que cuaja muy bien para la etapa donde vos analizás el IBC, los equipos territoriales, bueno, esa heterogeneidad, no sé si cuaja para ese momento histórico, ¿no? Que tiene que ver con la historicidad de la configuración de las relaciones de fuerza, del Estado, etcétera. Pensemos, bueno, es asesinado Mujica, que era el que tenía a cargo la otra secretaría en ese momento, ¿no? Y el control por las políticas hacia las villas, que en realidad era parte del control del movimiento peronista y cómo iba después Perón a intervenir a favor de la política de López Rega, que era la erradicación, ¿no? Entonces se solucionaba bajo otras formas. Me parece que eso, para volver sobre esa parte
más histórica que no tenemos, nosotros venimos de antropología y debates que por ahí no se manejan tanto, pero hacia futuro por ahí estas cuestiones están un poco en debate dentro de los historiadores que están manejando esos temas. Después, me gustó mucho cómo reconstruís este marco contextual de la ciudad de Buenos Aires, su constitución como ciudad autónoma, el peso que tiene la ley, esto que traía Lucila recién, pero que ese peso de la ley no está escindido desde las prácticas de los actores de otras formas y otros lenguajes de acción política como son las tomas de tierra, ¿no? La toma del 2004, la toma del indoamericano, la toma del Papa Francisco, y cómo esas tomas van resituando las relaciones en cuanto al ordenamiento territorial, en cuanto a las demandas territoriales y habitacionales. Y también vos das cuenta en ese capítulo de los procesos de criminalización que se desatan fuertemente en Ciudad de Buenos Aires a partir de la toma del indoamericano, o sea, en 2010, que no solo va a ser parte del discurso en ese momento del gobierno de la ciudad, ¿no? El gobierno nacional con Aníbal Fernández también criminaliza en ese momento la toma del indoamericano y se produce todo un debate del cual surge el Ministerio de Seguridad, ¿no? En ese momento. Pero entonces el gobierno de la ciudad va por la criminalización y a partir del 2015 como que cambia un poco el paradigma, ¿no? Y empieza fuertemente a plantear esta cuestión de poner en práctica la participación como dispositivos de política pública. Entonces, por ahí hay una pregunta que te quería hacer, si habías considerado la posibilidad de trabajar un poco más qué características tiene ese partido gobernante de la ciudad, ¿no? Qué cambios se producen en el 2015, toda esta literatura que hubo sobre el PRO, sobre Cambiemos, ¿no? No necesariamente que vos tengas que dar cuenta de ella, pero ¿qué pasa cuando asume la reta? Porque vos también planteás que ahí se arma otro frente dentro de la villa, o sea, ¿qué relación política? ¿Cómo empieza a construir el gobierno en 2015? ¿Es lo mismo el gobierno de 2015 del PRO que el de 2010 con Macri? O sea, ahí sí hay como unas sutilezas, me parece, que por un lado está este proceso de criminalización, pero por otro lado se van tejiendo como otras formas de intervención sobre las villas. Entonces, bueno, ¿en qué podría ayudar alguna bibliografía que nos pueda hablar de cómo se construye política en ese tipo de coaliciones, ¿no? También creo que están los textos de Gabriel Bomaro, pero hay otros, que en cada distrito, las maneras en que se construyen, vos ahí das cuenta que no es una construcción aparentemente sencilla, que hay tensiones también, se pueden inferir a través de tu tesis que hay tensiones en ese partido de gobierno, cuando está al frente del IBC un tipo de cierta trayectoria que concibe de una manera el trabajo territorial y que después se lo recambia, y qué pasó, qué lectura tuvieron las organizaciones con las que trabajas de ese proceso, ¿no? Así que eso me gustó un montón. Después, como dijo Lucila, toda la cuestión de la participación, cómo la trabajás, cómo definís la idea de participación como marco de referencia para reflexionar sobre los distintos involucramientos, ¿no? Eso me pareció súper importante, porque hace a tu enfoque específico, a tu enfoque antropológico de cómo trabajar ese tema. Y quizás ahí te hago otra pregunta, si consideraste o pensás que a futuro va a ser algo importante, trabajar la dimensión espacial de esa participación, porque en algunas partes de ese capítulo vos planteás que las personas decían, bueno, que participaban por manzana y que los militantes no. Entonces, bueno, un poquito, ¿cómo es la villa? O sea, ¿cómo se conforma espacialmente? Tiene delegados por manzana, más allá de estas mesas, ¿no? ¿Qué centralidad tiene la manzana? Me preguntaba si esas tomas del 2004 que vos retratás frente a
cuando ellos se oponen a la instauración del polo farmacéutico, que después se generan algunas tomas, cómo quedaron en el entramado del barrio, o sea, si son parte de un barrio nuevo, son parte de la Villa 20, cómo son esas relaciones espaciales un poco para, para también desde ahí poder seguir sacándole provecho a esta idea de la participación como un marco de involucramiento, ¿no? Incluso qué implica la urbanización en términos espaciales, ¿no? Un poquito más qué estaban disputando ese nivel, cómo iban a ser los esponjamientos, cómo iban a ser las construcciones, cuál es la ubicación de la villa en torno a la Comuna 8 y a Villa Lugano, ¿no? Que ya de por sí tienen como toda una historia súper compleja. Entonces, si habías pensado o en algún momento tenías algún registro de esa dimensión más espacial, quizás de la participación, ¿no? Trabajas muy bien la cuestión temporal, la idea de los tiempos, de cómo se gestionan los tiempos, y esto que está sugiriendo, bueno, ir en un futuro hacia las entrevistas con familias, ver cómo ese tiempo de participación también se inserta en las dinámicas de las unidades domésticas, y todo ese tipo de cuestiones son sumamente relevantes. Y el último capítulo, como planteaba Lucila, súper interesante de cómo traes la cuestión de las trayectorias de los arquitectos, las disputas que ellos tienen hacia adentro de su profesión, como plantea Lucila también recuperar trayectorias que vayan un poco más allá. En el campo de la arquitectura está buenísimo también, ¿no? Ver, no sé, toda la escuela de arquitectura ciudad de Winogar, de La Plata y cómo influenció a la arquitectura popular, que esa es la que lleva adelante, esa línea es la que lleva adelante el MOI, el Movimiento de Ocupantes Inquilinos, toda esta historia que traía Lucila de la década del 70 de la arquitectura popular. Por un lado, las tensiones que vos registrás que ellos las tienen sobre una forma mercantil de la profesión. También volver quizás a los debates de Liernur, de Jorge Liernur, sobre cómo se constituye la arquitectura moderna, tan centrada en la vivienda popular, en la vivienda social, ¿no? No solo en Argentina, sino a nivel mundial, ganan concursos, los concursos, las premiaciones estaban muy centradas hasta la década del 70 en lo que los arquitectos pudieran diseñar como vivienda social. ¿No? La idea de vivienda masiva estaba asociada a viviendas sociales a lo largo de la modernidad, es un poco la tesis de Liernur, y bueno, en la arquitectura es donde también se da el quiebre hacia lo que después conocimos como el paradigma posmoderno, ¿no? Entonces, bueno, me parece que profundizar en esto que vos ya que comenzaste a hacer acá es súper interesante. También es muy interesante cómo lograron establecer a través de esta idea de diseño, este, diseño participativo, diseño social participativo, ¿no? Es la fórmula con la que ellos bautizan a estas formas de trabajo. Cómo ellos ahí logran establecer un marco, que eso es lo que más atención me llamó y lo resaltaría muchísimo, logran establecer un marco de legitimación y validación de saberes. No, no solo los reconocen, sino que es un marco que legitima y valida, porque los saberes con los que cuentan los pobladores de las villas, que vos recuperás, por dónde pasa un caño, la historia de lucha, la historia de relacionamiento con el Estado. Nosotros con Lucila y el grupo que venimos trabajando eso para el Gran Buenos Aires son saberes que se validan en la lucha, se validan en la vida cotidiana, pero que les cuesta validarse dentro de los marcos epistemológicos que pone el Estado para eso, ¿no? Donde se van legitimando otros saberes, saberes expertos, el saber de la universidad, el que traen los arquitectos, y cómo ellos logran establecer un marco para dar legitimidad a esos saberes, cuando logran frenar, que no es poca cosa, un proyecto ya armado, un diseño ya armado de la Sociedad Central de Arquitectos, y logran discutir en esa mesa el reconocimiento de la producción social del hábitat, los valores que se crean en la producción y en la autoconstrucción en América Latina. O sea, fue un logro súper importante. No sé, por eso vos vas dando cuenta del contexto, de la permeabilidad en el gobierno de la ciudad,
pero no es un logro menor, o sea, el que lograron establecer, ¿no? Ese marco de reconocimiento de saberes. Y en ese sentido, me parece que hay algo también re importante, que vos lo vas mencionando a lo largo de todo ese capítulo, que es la permeabilidad entre militancia y universidad. O sea, quizás un marco de universidad es interesante para comprender esto, ¿no? Ahí mencionás que la arquitecta que está a cargo del taller o la cátedra libre fue secretaria de extensión también en arquitectura. Entonces, eso sí fue como el 2001, que se van a cumplir 20 años de ese acontecimiento, también generó cosas dentro de las universidades y recuperó ciertas tradiciones de permeabilidad entre territorio, universidad, militancia, universidad, ¿no? Cómo ciertos conocimientos de la universidad fortalecen procesos políticos y a la vez procesos políticos se incorporan a la reflexión dentro de la universidad. Esa permeabilidad, que es bastante histórica y bastante singular para el caso argentino, por ahí la recuperaría un poco con la historia de la Universidad de Buenos Aires, sobre todo, que es de donde vienen estos equipos con los que vos estás trabajando, ¿no? Que ya la tuvieron en Isla Maciel, en un contexto, que la vuelven a tener ahora en estas relaciones. Entonces, cómo ese saber experto no flota, sino que está entramado en determinadas universidades que son históricamente definidas también, ¿no? Que eso me pareció súper rico, de todo ese intento que vos haces de recuperación y que lo lográs muy bien, ¿no? Ese contexto del 2001, etcétera. Así que todos estos comentarios son para profundizar lo que sugiere tu tesis, que está este, muy bien argumentada, que sugiere todas estas preguntas, que sugiere todas estos comentarios. Así que felicitaciones para Emilia y para Diego por el acompañamiento en este proceso, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bueno, digo yo unas cositas. Tal ¿José vez o no? tal vez primero quiere No, era, perdón. Ay, claro, tiene que responder. Perdón, estoy un poco ansioso. Es la alegría que me contengo, espero. Perdón, Emilia. Bueno, muchas gracias Virginia y Lucila por sus aportes muy enriquecedores y muy interesantes. Y bueno, acerca del trabajo de campo en contexto de pandemia, como me preguntaba Virginia si eso era posible de realizar sin vínculo previo con las organizaciones y con los vecinos, creo que definitivamente hubiera sido muy, muy difícil. Y también ahora, pensándolo ahora en el momento, también me preguntaba quizás como algo para analizar tal vez más adelante, es cómo la pandemia también influye en la forma en la que se desarrollan estos dispositivos de participación, porque incluso también lo que pasaba es que las reuniones que antes de forma presencial tenían mucha constancia y se daban de forma muy regular, a partir de la pandemia ya no era muy difícil sostenerlo y bueno, los mismos militantes me comentaban que no se estaban haciendo las reuniones de la mesa técnica, se hacían por ahí cada 15 días en vez de todas las semanas y bueno, eso también hizo que sea muy difícil que también pueda observar otros espacios, aunque sea de forma virtual. Entonces eran siempre conversaciones con personas particulares y bueno, no pude acceder a ese tipo de reuniones más amplias. Entonces, eso también creo que ha tenido como una repercusión en cómo se venía desarrollando la participación previamente. O sea, me imagino que también habrá sido un desafío muy grande para las organizaciones, pero sin embargo fue algo en lo que no indagué mucho, bueno, para como atenerme a los objetivos que me había planteado en un principio, pero sí en una parte de la tesis hablo un poco también de cómo cómo fue cambiando la forma de militar de los vecinos que antes se encargaban de cuestiones más vinculadas a la reurbanización en sí y a partir de la pandemia desarrollaron otras actividades vinculadas a la situación sanitaria, en verdad. Entonces, bueno, quizás también estaría bueno tener en cuenta eso si continúo investigando sobre este proceso.
Y acerca de los saberes expertos, me parece muy interesante las preguntas que ustedes plantearon y creo que sí queda muchísimo por investigar. Quizás hacer una reconstrucción histórica un poco más amplia, como lo hice sí con las organizaciones, tal vez con los profesionales, quizás falta también profundizar un poco en cómo fueron esas trayectorias y bueno, sí, antes del 2001, en qué situación estaban. La verdad sería algo que estaría bueno profundizar, incluso poder conocer más la forma de intervención de la cátedra de ingeniería, por ejemplo, que es la que hizo el taller de veedorías. Que eso por una cuestión del trabajo de campo en la pandemia y los tiempos y poder contactarme con gente como que se complicó mucho más, entonces me acerqué más a la cátedra de los arquitectos. Y bueno, quizás queda pendiente también conocer eso. También la historia de la universidad me parece un tema muy interesante, que incluso es en la Secretaría de Extensión donde se empieza como a desarrollar este ámbito particular de expertise. Es como un lugar privilegiado desde el cual se puede, digamos, gestionar esta intervención sobre los procesos políticos y esta circulación de saberes del ámbito académico. Así que sí creo que es una cuestión que puedo seguir explorando. En cuanto a la mesa técnica que me decía Lucila si había podido participar. Sí, por suerte en el 2019, justo antes de que empiece la pandemia, pude ir a una reunión de la mesa técnica mientras estaba haciendo el trabajo de metodología. Y esa fue la única reunión en la que pude participar y era una reunión acerca de, muy específica, digamos, que en la mesa técnica se trabajan cuestiones muy puntuales, por ejemplo, la asignación de créditos para comprar viviendas en la Villa Olímpica como una de las alternativas que tenían las personas que eh, veían afectadas sus viviendas a partir de las obras de reurbanización. Entonces fue una reunión muy enfocada en eso y discusiones muy puntuales sobre, bueno, cómo funcionaban estos créditos y si realmente eran accesibles para la población de Villa 20. Y ahí pude también observar la dinámica entre los diferentes frentes. eh, y sí, ya incluso hablando de lo espacial, incluso en la misma reunión había una distribución espacial que también daba cuenta de las distintas alianzas políticas que había. Incluso estaba la mesa activa por un lado, con relación con la Defensoría del Pueblo, que es otro organismo estatal que no le doy tanta relevancia en la tesis, pero que me gustaría también en un futuro tenerlo en cuenta, que también tiene una relación muy estrecha con la mesa activa, ¿no? Sí, tal vez con otros frentes, queda pendiente para pensarlo. Y bueno, sí había la distribución espacial, quizás se podía ver también, digamos, como de qué lado estaba cada frente. Sí, en la discusión puntual sobre la Villa Olímpica, bastantes acuerdos. Incluso durante la pandemia también pasó que se dio un contexto más favorable a las actividades conjuntas entre los distintos frentes, que después, bueno, tuvo distintos conflictos, pero sí hubo un momento en que el Frente de Unidad Territorial, que es el que está más alineado, digamos, con el PRO, con Cambiemos, y el otro Mesa Activa, hicieron una movilización política en conjunto por la situación sanitaria. Así que también ahí es como que se dan nuevos procesos a partir de este contexto. Y me parecieron muy buenos los aportes de Virginia sobre la reconstrucción histórica, que la verdad que fue un desafío muy grande para alguien que estudia antropología. Realmente dudé de cómo armar ese relato, ¿no? O sea, realmente por momentos decía, bueno, cómo hacer esto, digamos, cómo revisitar estos textos históricos acerca de una perspectiva antropológica, como de estos procesos que venía pensando. La verdad es que fue un gran desafío y bueno, me parece buenísimo todo esto para seguir pensando, para revisar y para pensar esto hasta qué punto, bueno, el marco conceptual que yo estaba usando para pensar un proceso reciente lo puedo también aplicar en otros contextos muy diferentes. La verdad que es algo para seguir ahí indagando. Y a ver si me estuve anotando ahí las cosas. Sí, bueno, acerca de los cambios dentro del
PRO y Cambiemos en la ciudad y cómo eso repercute también en las políticas de vivienda y en la dinámica que se da con las organizaciones. Es algo que sí, que queda pendiente. Incluso, sí, quizás puede parecer por momentos que hay como un cambio muy abismal entre lo que venía pasando antes del 2015, ¿no? Y de golpe, incluso esto fue lo que también despertó sospechas de muchos militantes acerca de este nuevo proyecto de reurbanización, porque bueno, venían teniendo ciertas dinámicas con el gobierno de la ciudad y después eso como que va cambiando, pero con cierta desconfianza también por toda esta experiencia de criminalización que habían vivido previamente. Así que sí, es un tema muy interesante también para profundizar. Y finalmente, acerca de la dimensión espacial, también me pasó cuando hice el estado del arte en el seminario de tesis que incorporé algunas lecturas sobre estos trabajos. Después decidí enfocarme en otros por una cuestión de recorte, pero me pareció muy importante tenerlo en cuenta. Y sí hay una organización espacial sobre las manzanas. Eso sí es como que, de hecho, es algo que discuten los militantes, de que ellos como que definen, digamos, hasta dónde está el conflicto colectivo, digamos, hasta dónde está la problemática colectiva de todos. No es solo que cada manzana tiene que encargarse de su proyecto, como dice el IBC, ¿no? Sino que también tiene que pensarse un proyecto que incluya a todas las manzanas de todo el barrio. Entonces creo que, bueno, también ahí puede haber como una discusión de, bueno, hasta dónde llega el barrio y hasta dónde nos sentimos identificados con qué lugar del barrio, y bueno, eso estaría bueno también para continuar investigando. Bueno, creo que no me quedó nada más, no sé, pero bueno, me quedo pensando en un montón de cosas. Sí, creo que me había faltado decir antes en la exposición esta cuestión que resaltó Lucila sobre la trayectoria de especialización de los profesionales en el tema participación, ¿no? Como una cuestión sobre la cual uno puede también especializarse en el ámbito académico. Y ese es como otro también de los sentidos que entran en disputa, ¿no? Con todos los sentidos locales que se van tramando sobre la participación. Y quizás me gustaría conocer un poco más, no sé, entrar más en ese mundo técnico, en qué consiste el diseño social participativo, cuáles son las categorías que se ponen en juego ahí. Eso estaría bueno. Y también porque es como que esa categoría la utilizan tanto los arquitectos que acompañan a las organizaciones, así como también los que están dentro del organismo estatal. Entonces, bueno, son como marcos así de referencia que se utilizaron mucho para poder definir los dispositivos de participación y cómo se daba ese diálogo con las organizaciones. Así que bueno, creo que eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí le damos la palabra a Diego, el director, para que cierre esta parte. Bueno, ahora sí me toca, perdón. Gracias. Bueno, quiero primero felicitar a Emilia por todo el laburazo que hizo. Así que me da mucha alegría realmente llegar a esta instancia. Así que bien, Emilia, bueno, gracias a las juradas, por supuesto, y al departamento, como siempre, porque están laburando siempre un montón para que se pueda defender en tiempo, en forma, etcétera. Así que muchas gracias a todos por eso. No, cuando empezamos con la tesis, Emilia estaba muy preocupada por si tenía la información suficiente, por si los datos con los que contaba iban a alcanzar y qué sé yo. Y la verdad que tenía muchísima información, pero después el desafío era cómo transformar eso en datos, ¿no? Cómo recontextualizar mucha de esa información con la que ella ya contaba y otra que produjo a posteriori, como datos etnográficos, ¿no? Y desplegarlos en la construcción del argumento. Así que ese fue un desafío que me parece Emilia encaró y superó ampliamente porque el resultado está a la vista, como decían ustedes. Y también en este recorrido que fuimos haciendo juntos, una cuestión que se presentó fue la de cómo trabajar esta distinción entre militantes, agentes estatales, profesionales, ¿no? Y acá siempre me parece está bueno volver
o sea, que es el desafío en general con las tesis de licenciatura, es cómo informamos conceptualmente, ¿no? Las discusiones temáticas. Entonces, acá me parece que lo que estuvo bueno fue cuando volvimos, yo recordé a Pete Rivers y su etnografía sobre Grazalema, y cuando él habla de ciertos grupos sociales, ¿no? El grupo dirigente, los vecinos, él dice algo así como que no se trata de personas, no son grupos empíricos en oposición, ¿no? Sino que son categorías, ¿no? Entonces, cuando hablamos de profesionales, de militantes, de agentes del Estado, estamos hablando sobre todo de modos de categorizar en ciertos contextos a ciertas personas, ¿no? Entonces, allí no hay grupos diferentes, los militantes, los agentes del Estado, los profesionales, ¿no? Sino que hay modos de categoriales que se ponen en juego contextualmente y quien en un momento es un arquitecto y le dicen don o señor, en otros momentos puede ser tratado en el mundo de la militancia como un compañero, ¿no? Entonces, bueno, me parece que un poco lo que estuvimos haciendo fue trabajar esta cuestión de ir dándole en base a un cierto enfoque conceptual, ir dándole este dinamismo a la tesis, también viendo, por ejemplo, que las relaciones entre militantes, agentes del Estado, profesionales, no eran necesariamente de oposición o de tensión o siempre de conflicto, sino que conflicto y cooperación forman parte estructural son estructurantes de las relaciones sociales, ¿no? Y que esto se manifiesta de modos contextuales. Entonces, bueno, me parece que ahí nos ayudó mucho tener una cierta mirada desde la antropología política para poner en juego todo esto. Y una cosita que quería decir que me resultó muy gratificante que Emilia se haya copado y que hayamos podido desarrollar juntos la pregunta y que ella la elaboró, ¿no? Es todo trabajo de ella esto. Sobre el tema de los profesionales, que estas conexiones entre profesión y política en la que venimos trabajando en diferentes subasits y en grupos de estudio y qué sé yo, se va mostrando fructífera porque ya fuimos avanzando con un par de compañeros estudiantes con sus tesis y siempre estamos metiendo esta reflexión en torno de los vínculos entre profesión y política, y me alegró escuchar que a ustedes les pareció también interesante, original, pero fue la más difícil, me parece, ¿no, Emilia, de trabajar? Fue el mayor desafío justamente porque está quizás menos problematizado y porque hay mucho por hacer ahí. Pero bueno, también da espacio para la creatividad, la innovación, hacer algo distinto y eso siempre es estimulante. Y al respecto, bueno, en realidad es una pregunta, esta pregunta entre política y conocimiento que uno la puede remontar, no sé, a Weber, a los expertos rituales, a Víctor Turner, ¿no? Cuando Mukanda muestra cómo los expertos rituales empiezan a disputar por ver quién hace el ritual, cuándo, en dónde se hace, quién lo va a liderar, etc. Entonces, me parece hay muchos espacios en los que podríamos ver esas relaciones, ¿no? En el mundo, por ejemplo, en el mundo de las violencias y de las víctimas está el mundo de los psicólogos. En el mundo del conflicto ambiental, los biólogos. En el mundo judicial, normalmente se enfocan los abogados, pero también podríamos ver la acción de los actuarios, por ejemplo, que hacen cálculos sobre cómo valorar el daño, ¿no? O los peritos técnicos vinculados a la física forense, por ejemplo. Hay de todo otro mundo, ¿no? Como los que trabajaron en el caso de Costec y Santillán, que también tienen un compromiso político con esa causa, digamos, un interés por llegar a la verdad. Entonces me parece que estaba bueno acá en la tesis de Emilia cómo se va mostrando que esto que a veces se piensa como polos opuestos, ¿no? La política y la técnica, en realidad son cuestiones complementarias que no existen. No hay política sin técnica, no hay técnica sin política, digamos. Entonces me parece que es un poco ahí a donde apuntamos en la problematización, en este caso con esta cuestión temática de la reurbanización, y sobre todo es de una mirada etnográfica, ¿no? Es decir, digamos, no solo considerando al saber como una forma de poder o al saber como una forma de dominación, sino mostrando que acá hay un juego contextual en donde ciertos saberes son valorados en ciertos contextos y ciertos saberes son valorados en otros, y que hay juegos de impugnaciones, de disputas, de resistencias en torno de los mismos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay a futuro hay una línea interesante también para que Emilia trabaje, que es la que tiene que ver con también cómo los saberes profesionales crean valor, cómo se crea valor a partir de las intervenciones profesionales, expertas y técnicas. Bueno, y lo último es que me queda pensando todo esto de la complementariedad entre política y técnica, que vos misma, Emilia, sos una muestra de ello porque fuiste ahí como profesional o futura profesional, como investigadora y también como militante, ¿no? Entonces,
militante, digamos, que quiera hacer del mundo un lugar mejor, o como mínimo más soportable, digamos, y también al mismo tiempo que estaba llevando adelante esa tarea, ibas produciendo datos para un producto analítico como es esta tesis. Así que bueno, felicitaciones por todo ese laburo, y gracias de nuevo a todas que hicieron posible la defensa hoy. Bueno, con esto entonces termina la primera parte de la defensa. Le vamos a pedir a Emilia que salga de la sala virtual y la vamos a volver a llamar cuando las integrantes, el jurado, haya elaborado el acta y esté eso terminado. Diego te va a avisar. Bueno, una vez finalizada la deliberación del jurado y elaborada el acta, ahora el director, Diego Zenobi, va a leer el dictamen. Bueno, ahí voy. En Buenos Aires, el 9 de agosto de 2021, a las 13:30, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de María Emilia González Prieto. La tesis se destaca por la construcción del objeto de estudio y el argumento, combinando el relevamiento adecuado de antecedentes en la temática, en diálogo con el trabajo de campo. Sobresale asimismo el proceso de reflexividad metodológica y la construcción del dato etnográfico. Este jurado coincide en señalar la originalidad en el tratamiento de los saberes expertos implicados en los procesos de reurbanización de villas, lo que constituye un aporte al campo de los estudios urbanos. La estrategia de exposición en la defensa fue clara y sólida, respondiendo con solvencia a los comentarios del jurado. Por todo ello, este jurado resuelve calificar la tesis con la nota 10. Bueno, y con esto entonces termina el acto de la defensa y felicitamos a una nueva graduada licenciada del Departamento de Ciencias Antropológicas. Felicitaciones. Felicitaciones, Emilia. María Emilia. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno,